Recién estamos comenzando el 2026 y ya hemos llegado al punto en que todos los días hay alguien amenazando con algo. Impuestos, sanciones, invasiones, cierres, castigos. Todo es urgente, todo es grave, todo viene acompañado de una advertencia. Y aún así, nada de eso nos sorprende demasiado. El conflicto ya no irrumpe, es simplemente pan de cada día. Está en las noticias, en los discursos, en las pantallas donde pasamos de un video de perritos a una amenaza en menos de 3 segundos. Es un ruido constante que ya no escandaliza ni moviliza, solo cansa. Y cuando el conflicto se vuelve cotidiano, empieza a pasar algo mucho más profundo. La pregunta aquí deja de ser quién tiene razón y pasa a ser cuándo se va a resolver esto de una maldita vez. Pensar en cada caso ya agota, discutir cada decisión ralentiza, cuestionar todo parece un lujo para gente con tiempo. Ahí cambia la expectativa, ya no se pide liderazgo, se pide que funcione, que alguien ponga orden, que el sistema avance, que las decisiones lleguen aunque no gusten y aunque no se expliquen demasiado. En ese punto, el poder deja de necesitar figuras tradicionales que griten y empieza a necesitar mecanismos que operen. Y cuando esa lógica se instala, los villanos también cambian, dejan de ser líderes visibles, dejan de ser imperios. Ahora alcanza con alguien que aplique el procedimiento sin preguntar el por qué. Un agente, pero no cualquiera, es el agente. Y dentro de la ficción contemporánea, pocos personajes encarnan mejor ese cansancio del conflicto y esa delegación silenciosa de la decisión que el agente Smith. El agente Smith no decide, eso es lo más inquietante de él. No elige objetivos, no define prioridades, ni mucho menos establece fines. Smith aparece cuando el sistema detecta una desviación funcional. No un crimen, no una rebelión, no una amenaza ideológica, simplemente una anomalía. Smith no observa el mundo, lo categoriza. Reduce situaciones complejas a estados simples, ¿funciona o no funciona? No hay matices, no hay contexto, no hay historia personal que valga la pena considerar. Todo lo que no encaja en el modelo previsto se convierte en un problema técnico, no moral, no político, técnico. Por eso Smith no discute, no argumenta y mucho menos intenta persuadir. No está ahí para convencer, está ahí para cerrar el caso. Habla como quien sigue un protocolo, como quien cumple un trámite, como quien ya conoce el resultado antes de escuchar la explicación. Smith ejecuta decisiones que otros prefieren no verbalizar, hace el trabajo sucio sin levantar la voz. Y en ese gesto ocurre algo clave, nadie se siente responsable, la decisión no es de Smith, la orden no es personal, la consecuencia no tiene autor. Todo pasa porque así funciona el sistema, o en este caso, la Matrix. Y cuando la responsabilidad se reparte en capas, nadie carga el peso completo. Si Smith desaparece, nada se derrumba. Otro ocupa su lugar, porque Smith no concentra el poder, es reemplazable, intercambiable, prescindible como individuo e indispensable como función. Y ahí está su verdadera amenaza. Para la agente Smith, el problema nunca fue ni ha sido la rebeldía. La rebeldía es visible, identificable y sobre todo manejable. El verdadero problema aquí es la variación. Los sistemas no buscan justicia, buscan previsión. Funcionan porque anticipan resultados, porque proyectan comportamientos y porque reducen el margen de error antes de que ocurra. La decisión individual rompe esa lógica, no porque sea heroica y mucho menos porque sea moral, porque introduce simplemente incertidumbre. Cada elección agrega una variable nueva, un desvío mínimo y un resultado no calculado. Y los sistemas no fallan por grandes crisis, fallan por acumulación de pequeñas excepciones. Smith no persigue libertad, persigue estabilidad. No porque sea autoritario, sino porque la estabilidad es más fácil de administrar que el riesgo. Por eso no necesita eliminar opciones, necesita que las opciones no modifiquen el resultado final. Puedes elegir siempre que no cambie nada, puedes decidir siempre que no altere el flujo.
La elección permanece, pero se vuelve inocua. Sirve para preservar la sensación de control personal, no para alterar la estructura. Así, decidir deja de ser un acto político y pasa a ser más bien un paso administrativo, un requisito del proceso, una casilla que marcar. Cuando elegir no produce efectos reales, insistir empieza a verse como una mala gestión del riesgo, no peligrosa, simplemente ineficiente. Cuando decidir se interpreta como una fuente de error, el sistema ya no necesita prohibir nada. Basta con diseñar el entorno para que elegir distinto parezca una mala idea. La Matrix y el sistema pueden tolerar errores, incluso los necesita. Los errores justifican correcciones, las correcciones justifican control, y el control se presenta como respuesta razonable. Lo que un sistema no puede tolerar no es el fallo, es la excepción funcional. Alguien que no falla, pero tampoco se comporta como estaba previsto, no rompe las reglas, no desafía abiertamente y no genera caos, simplemente no encaja en el patrón esperado. Eso no es una amenaza operativa, es una amenaza simbólica, porque la excepción no cuestiona la fuerza del sistema, sino su legitimidad. Cuando alguien se sale del marco y nada se derrumba, la pregunta aquí aparece sola. ¿Por qué esto es obligatorio para mí? No es una pregunta rebelde, es una pregunta incómoda. No exige cambiar el sistema, exige explicar por qué el sistema funciona así. Y esa explicación es lo que el sistema no puede dar sin exponerse. Por eso Smith no mira a Neo como un enemigo personal, lo mira como una evidencia peligrosa, no porque haga algo prohibido, sino porque demuestra que el marco no es natural, que lo que parecía inevitable es en realidad una elección que alguien hizo antes. La excepción no contagia rebeldía, contagia comparación. Y cuando las personas empiezan a compararse con quienes no pagan el mismo costo, la obediencia deja de ser automática. Por eso la excepción no se corrige por lo que hace, sino por lo que revela. Y Smith existe para cerrar esa revelación antes de que se vuelva visible. Cuando un sistema encuentra una forma de operar que no genera fricción visible, no necesita defenderla, la repite, no como doctrina ni como ideología, como costumbre. Al principio las reglas se notan, se explican y se discuten, pero con el tiempo, las repeticiones las vuelve parte del entorno. Dejan de sentirse como una decisión y empieza a sentirse como una condición. No se aceptan, aquí ya se asumen. El procedimiento ya no parece una opción entre otras, parece la única manera razonable de hacer las cosas. Y cuando algo se vuelve habitual, deja de parecer extraño. Ya no se debate, no se cuestiona, ni siquiera se nombra. Simplemente está ahí. Así es como el sistema no necesita convencer, solo necesita seguir ocurriendo. La normalización no exige acuerdo, exige exposición constante. No gana porque sea justa, sino porque se vuelve familiar. Y lo familiar se confunde fácilmente con lo inevitable. Cuando el marco se naturaliza, las alternativas no desaparecen, se vuelven impensables. No porque estén prohibidas, sino porque ya no encajan en la forma normal de entender el mundo. Ahí el sistema deja de parecer impuesto, empieza a parecer sentido común. Y cuando algo se vuelve sentido común, ya no necesita más defensores. El sistema ya se defiende solo a través del hábito. Hay algo que el sistema no suele calcular, y esto es la duración. No cuánto dura una tarea, sino cuántas veces debe repetirse sin llegar nunca a un final. El agente Smith funciona porque ejecuta sin dudar, porque ejecutar no significa cerrar. Cada corrección resuelve un caso puntual, no el problema. Cada anomalía eliminada es reemplazada por otra. Cada ajuste exitoso confirma que el proceso debe volver a activarse. No hay conclusión, solo continuidad. Smith no enfrenta un enemigo que puede ser derrotado, enfrenta una secuencia infinita de desviaciones menores que justifican su existencia una y otra vez. Eso no genera rabia inmediata, va generando desgaste estructural. No el cansancio de quien se equivoca, sino el de quien hace todo bien y aún así siente que no avanza. La función se cumple,
pero no conduce a ningún cierre. Y cuando una tarea no tiene horizonte, empieza a vaciarse de sentido. Smith no desarrolla una ideología propia, no formula un proyecto, desarrolla una expectativa que algún día el proceso termine. Smith no quiere castigar a la humanidad, quiere eliminarla porque mientras exista, el sistema nunca va a descansar. No ve a los humanos como enemigos, los ve como la razón por la que el sistema tiene que seguir funcionando. Y a esa altura, incluso el descanso del séptimo día empieza a parecer una concesión innecesaria. Smith no quiere poder, quiere tener una conclusión. No busca controlar más, busca intervenir menos. Y cuando el ejecutor empieza a desear un mundo sin aquello que justifique su función, ya no está defendiendo el sistema, está intentando ponerle fin. Casi nunca nos damos cuenta realmente del momento exacto en que cambiamos nuestra forma de actuar. No empieza con una orden ni con una amenaza, empieza con una evaluación. ¿Qué vale la pena decir? ¿Qué no? ¿Dónde insistir? ¿Dónde no quedar marcado? No porque esté prohibido, sino porque todo tiene consecuencias, no legales, sino sociales. Aprendes rápido, qué comentarios generan ruido, qué preguntas incomodan, qué posturas te convierten en alguien difícil de gestionar. Y entonces haces cálculos, no morales, cálculos prácticos. ¿Cuánto te cuesta insistir? ¿Cuánto te expone discrepar? ¿Cuánto te resta no alinearte del todo? Nadie te obliga a callar, pero hablar empieza a tener un precio. Así que ajustas el tono, simplificas la opinión, eliges bien las batallas hasta que algunas dejan de parecer batallas. No porque estés convencido, sino porque no quieres ser el problema. No quieres ser el que retrasa, el que complica o el que siempre pide explicaciones. Y sin darte cuenta, empiezas a gestionarte como el sistema espera, no por obediencia, simplemente por supervivencia social. Cuando suficientes personas hacen ese mismo cálculo, ya no hace falta corregir desde afuera. El control no necesita ya agentes visibles, la autocensura hace el trabajo. Ahí es cuando el agente Smith ya no tiene que aparecer, porque todos aprendimos a hacer su parte antes de que llegue. El agente Smith no necesita convencerte de nada, no necesita tener razón, ni siquiera necesita estar presente. Le basta con que no interrumpas, con que sigas el procedimiento, con que completes el paso siguiente, con que no preguntes si era la única opción. Smith no quiere que estés de acuerdo, quiere que avances. Pero cuando todo avanza, el sistema y la Matrix funcionan. Y cuando el sistema funciona, ya no importa quién decide. No hay órdenes explícitas, no hay castigos visibles, no hay villanos claros, solo procesos que nadie revisa porque siempre estuvieron ahí. Y en ese punto, el verdadero triunfo de Smith no es corregirte, es lograr que ya no haga falta hacerlo. Esto fue todo por hoy, amiguitos. Gracias por llegar hasta acá. Si algo de esto les incomodó, tranquilos, es una reacción común en perfiles compatibles. Así que ahora pueden cerrar el video, seguir con lo suyo y continuar el día como gente funcional. Y recuerden, si todo funciona demasiado bien, demasiado ordenado, felicitaciones. Hicieron exactamente lo que se esperaba. ¡Chao!